un análisis, un acercamiento a temáticas que de repente están en nuestro día a día, pero que no se llevan a la práctica. En ese sentido, agradezco nuevamente a las personas que están en este horario, ¿cierto? Que de repente puede ser un poco distinto al que habitualmente nos juntamos, pero que es muy significativo porque muestra que hay personas que están interesadas en esta temática. Estábamos conversando antes de entrar en la grabación, digamos, de la diferencia que hay entre los distintos personas que hoy día van a conversar. Vienen de mundos distintos, sin embargo, nos aúna un mismo propósito, que es el desarrollo de la disciplina. En ese sentido, estos espacios, aunque sean acotados, aunque sean de difusión, están orientados a hacer un desarrollo disciplinar. La fonoaudiología es una carrera increíblemente diversa en sus ámbitos de acción, que todavía tiene que ser más difundida, más conocida y tiene que abrir nuevos espacios de desarrollo profesional y de investigación y desarrollo disciplinar. Así que en ese sentido agradezco mucho a la coordinación de este conversatorio y también, obviamente, a las personas que están hoy día asistiendo y en particular a la fonoaudióloga María Paz Moya, quien nos va a acompañar hoy día en este espacio, que se dio el tiempo en su agenda para conversar y tratar este tema tan importante, tan del día a día como es el tema de la motricidad. Así que bienvenidos, muchas gracias nuevamente y espero que sea una instancia muy productiva para todos. Muchas gracias, Jimena. Continuando con nuestra bienvenida y con la presentación de nuestros invitados, dejamos entonces el espacio ahora para Paula y Renata, que son nuestras estudiantes que también apoyan esta causa. Dándole las gracias a todos por participar, por estar acá. Nos están acompañando tres fonoaudiólogos. El primera persona que vamos a presentar va a ser Pedro Contreras Salina, que es fonoaudiólogo académico para la carrera de la fonoaudiología UC. Es clínico en centro odontológico, docente UC para posgrado de ortodoncia y odontopediatría. También es candidato a magíster en ciencias médicas con mención en biología celular y molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Cursa especialidad también en motricidad orofacial en la Facultad de Odontología en Bauru, que es una universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y no sé si me quieres contar un poco más de ti, de tus experiencias. Hola. Sí, bueno, básicamente eso es como lo importante para la presentación y bueno, contarles que estoy comenzando una línea de trabajo vincular entre las ciencias básicas, en este caso la biología, con algunos quehaceres importantes de la fonoaudiología, sobre todo líneas ahí en músculo esquelético, y también vincular la importancia de la fonoaudiología en la rehabilitación de las funciones orofaciales, ¿sí? Incluida entre ellas la articulación de la palabra, pero también enfocado hacia la masticación, la rehabilitación de la deglución y la respiración. Muchas gracias por estar acá en este conversatorio. Me sumo a las palabras de Paula, muchas gracias bueno, al fonoaudiólogo y a todos los participantes. Yo a continuación les voy a presentar a María Paz Moya Daza, que es una fonoaudióloga y licenciada en fonoaudiología por la Universidad de Talca, con un magíster en docencia universitaria por la Universidad Autónoma de Chile y candidata a doctora en ciencias morfológicas por la Universidad de la Frontera. Bueno, la fonoaudióloga cursa especialidad en motricidad orofacial en CEFAC Brasil y especialización en motricidad orofacial con orientación en casos odontológicos en la Facultad de Odontología de Bauru, que es en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y actualmente se desarrolla como una académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile en la sede de Temuco, y también ejerciendo la profesión de forma libre, específicamente en las áreas de motricidad orofacial y habla. Así que le doy la palabra por si nos quiere contar un poco más su área de interés en fonoaudiología, su experiencia y todo eso. Hola, ¿me escuchan bien?
Quiero agradecer la invitación nuevamente a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su directora Jimena Ormazábal y todo el equipo de fonoaudiología. Fue una linda sorpresa y una alegría recibir esta invitación y ver que poco a poco se empiezan a generar más instancias de conversación en torno a la motricidad orofacial. Así es que del brazo de Pedro y de los profesionales que estamos acá, esperamos conversar y tener un momento de acercarnos a esta área. ¿Qué les puedo contar? Que hace unos años empecé un doctorado, me encuentro terminando el último objetivo de mi tesis doctoral y también es de ciencias básicas, es un doctorado en ciencias morfológicas, en anatomía. Y mi objetivo acá fue demostrar mediante un modelo animal cuáles son las implicancias de respirar por la boca prolongadamente en términos de estructura ósea y también de la musculatura masticatoria en un modelo de rata. Así que estamos viendo cuáles son los efectos de esa respiración oronasal prolongada por algunas semanas en este modelo animal y bueno, ahí les contaré un poquito de eso. Y por último, así es, y por último la tercera persona que nos acompaña en el día de hoy es la fonoaudióloga Francisco Pozo. Tiene un máster en Ciencias Young Professional Practice en Language and Communication del Instituto de Educación y City University en la UC. Es estudiante de doctorado en Educación de la PUC. Además tiene mucha experiencia en el trabajo en escuelas regulares, escuelas especiales y con el trabajo de niños en esta etapa. Así que también recalco el agradecimiento de poder estar acá y le doy la palabra si quiere contarnos un poquito más de usted y de su experiencia. Sí, hola. Bueno, y como comentaba Paula, y brevemente comentar, muchos de ustedes ya saben, pero el trabajo en el cual estoy ahora es enfocado en niños en etapa escolar, principalmente niños entre 4 y 5 años, y estoy en el proceso de pensar en la tesis, en el proyecto y argumentar y fundamentar cada uno de los pasos que voy a seguir. Y mi propósito es realizar una intervención de lenguaje que fomente la comprensión inferencial oral. Eso. En niños con y sin necesidad educativa, esto es importante. Muchas gracias. Entonces, comenzamos a conversar en torno al tema del día de hoy. Pedro. Okay. Sí, bueno, creo que estos espacios son súper beneficiosos, tal como nos comentaba María Paz cuando inicia. Comentaba Francisca también mientras hablábamos de las diferencias de mundo, porque la motricidad orofacial lleva poco tiempo siendo más reconocida en nuestro país. ¿Sí? La mayoría de nuestros fonoaudiólogos están enfocados en lenguaje, en comunicación, en cognición, y hace un tiempo ha venido un oleaje donde María Paz también ha sido impulsora importante en nuestro país, de comenzar a hablar un poco más allá, ¿cierto? De la estructura, comenzar a hablar del músculo esquelético. Y la idea de este conversatorio es poder unir todo esto. ¿En qué punto? ¿Dónde nos relacionamos todos? Porque estamos bajo una misma disciplina. Les comentaba también, o hablaba en algún momento también con Paulina Tapia, fonoaudióloga acá también de la universidad, quien dirige el área de niños, y hablamos acerca de la importancia de la motricidad orofacial, ¿cierto? Y que muchas veces pasa como solapada, ¿cierto? Muchas veces no es considerada dentro de las evaluaciones integrales, incluso del lenguaje infantil, la comunicación. Y que muchas oportunidades, ya comentaba, por ejemplo, supervisando práctica clínica o cosas de este estilo, estaban tan centrados en evaluar el lenguaje que no se fijaban que el niño estaba respirando con la boca, estaba todo congestionado, ¿sí? O habían otros aspectos relacionados con el mismo lenguaje o con las funciones, perdón, biológicas de los niños, que en muchas oportunidades al estar tan centrados en que hay que rehabilitar el lenguaje, que hay otras cosas que se pasan por alto y que no están tan lejanas a la capacidad a la posibilidad de potenciar las habilidades cognitivas. Y es que ahí también comenzamos a visualizar cómo las funciones orales se están vinculando.
no sé cómo, tanto en lo cognitivo como en lo estructural. Y eso también es parte y abre puertas para el aprendizaje. ¿Qué opinas tú al respecto, María Paz, así como en esta genérica? Pedro, es realmente importante lo que tú dices. De hecho, muchas veces hemos titulado algunas conversaciones, por ejemplo, acá con la Sociedad de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, me acuerdo hace un año, que la titulamos Motricidad Orofacial en contextos educativos por lo mismo. Pedro, ¿todavía mi cámara se ve al revés o está bien? Sí, se ve como... Ya entendí. Perdón, yo sé que está siendo claro, grabado, pero Pedro me envió un ahí mensaje. está. Ahí sí, ya. Ahí estamos. Ya, ahí pretendo yo que no se caiga. Entonces, claro, conversábamos de lo transversal de esta área, de lo importante que es no olvidar que estamos viendo un ser integral que puede, además, ¿cierto?, de los componentes comunicativos lingüísticos, tener afectados los otros componentes, la voz, ¿cierto?, la audición y también, por cierto, la motricidad orofacial. Y en algún momento las investigaciones de los últimos 5 o 10 años empiezan a darnos señales de alerta importantes sobre la implicancia de, por ejemplo, que es el tema que a mí me apasiona, la forma de respirar, cómo se vincula este modo respiratorio con el desempeño académico, con las funciones cognitivas, con todos los aspectos académicos de este estudiante que también tiene un trastorno de lenguaje muchas veces y de otra índole en el contexto educativo en este caso. Y también hay estudios que hablan, saliéndome un poco del tema, pero creo que es atingente, que hablan de cómo potenciar las funciones cognitivas en el adulto envejecido a través de la motricidad orofacial, por ejemplo, de la masticación, por todo el vínculo neuroanatómico que tienen estas funciones. Claro. Sí, de hecho, por eso hablamos como de la motricidad orofacial, ¿cierto? Exacto. Porque se vincula a las funciones orofaciales en general, ¿no? Con tu experiencia, Fran, en el mundo educativo, no sé si el ojo, digamos, en las personas que se dedican en educación está dado a cómo están las funciones orofaciales. ¿Tú crees que es algo que se realiza, que se pasa por alto desde tu perspectiva y experiencia en esa área? Yo lo puedo efectivamente hablar de mi experiencia y de lo que he visto también relacionándome como desde mi rol en la universidad con muchos colegas que se dedican a educación y que efectivamente es algo que uno evalúa de manera muy general, pero siempre se evalúa, pero muchas veces, por no decir el 100%, yo creo que obviamente hay excepciones, uno no lo aborda como un objetivo específico dentro de la intervención educativa. Y creo que es un súper desafío, no sé si lo podemos conversar ahora, como llegar a ese equilibrio, porque para mí y para muchos que trabajamos en educación, el rol del fonoaudiólogo en educación no es tener una función de fonoaudiólogo clínico, ni de trabajar sintomatología, sino que es entender que yo soy un apoyo al profesor y al aprendizaje. Entonces, desde esa mirada es muy difícil o se nubla muchas veces ver la motricidad orofacial. Entonces, de repente uno entra como en esto, en un ciclo que la omitiste, hasta que de repente hay algo que te dice, oye, ok, atención, pon atención, porque como decía María Paz, todo es integral. Entonces, creo que no debe ser algo que debe ser omitido, pero también buscar el equilibrio de mantener el rol dentro del aprendizaje, abordando la motricidad. Claro. Sí, pues tiene sentido lo que comenta, sobre todo por el rol que se vive dentro del sistema educativo. Entendiendo que también que los que se educan son sistemas biológicos, o sea, los niños, las personas, ¿cierto?, que se encuentran en proceso de educación son sistemas biológicos que finalmente está todo interrelacionado. Hay algunos estudios que nos comentan cómo se potencia, por ejemplo, la memoria respecto a la diferencia entre una respiración oral y una respiración nasal, ¿cierto? Incluso podríamos citar algunos autores, estuvimos revisando con Francisca, estuvimos viendo algunos casos, de algunos artículos que han sido comentados, pero eso llevarlo a la práctica en educación, yo creo que esto es el gran desafío. Bueno, el desafío sigue levantando investigación al respecto de cómo se vincula esto, porque tampoco es que exista gran cantidad de investigación. Pero como decía María Paz Muy, en el último tiempo eso ha aumentado. ¿Tendrías algo que comentarnos al respecto, Mari, sobre
sobre los estudios que hacen referencia a esta importancia. ¿Cómo has vivido tú también eso en tu proceso de tesis? La verdad es que para mí fue súper sorprendente cuando empiezo el proyecto de tesis y digo, ya, yo quiero vincular, porque yo empecé este doctorado porque quería vincular y darle sustento científico a los trastornos de la MO, y digo, ya, voy a irme por masticación y respiración. Entonces mi primer objetivo era, y lo que yo veía estaba dado por la clínica, era que los niños que respiran por la boca o las personas que respiran por la boca tienen cambios a nivel mandibular, ¿cierto? A nivel de la oclusión, lo que sabemos, a nivel también de la masticación. Entonces yo esperaba encontrar cambios a nivel de la musculatura masticatoria. Y en mi revisión de literatura, al colocar los DEX y los términos MET en PubMed vinculados con obstrucción nasal, empecé a encontrar, para mi sorpresa, estudios que me hablaban de otros elementos a nivel cerebral, a nivel de cambios en funciones como las que tú comentabas, en funciones cognitivas. Incluso los últimos estudios que estuvimos revisando ahora para complementar un poco las conclusiones y la discusión de mi tesis, nos hablan de cambios a nivel del hipocampus de los ratones que tienen obstrucción nasal, de las ratas, perdón, que tienen obstrucción nasal durante un periodo de tiempo que no es tan prolongado, y también tenemos cambios a nivel del área cortical masticatoria. Entonces, eso nos lleva a pensar en cómo todo esto se vincula no solo con los cambios que hay acá, ¿cierto? Y que visualizamos clínicamente, sino que con los engramas motores, con la representación que tienen estas funciones a nivel cortical, y pensemos en que estas mismas áreas son las que finalmente nos permiten otro tipo de planificación motora también. Hay varios estudios y ahí puedo buscar los autores, de Brasil, que nos hablan de cambios en términos de, ellos hacen la comparación entre niños del mismo grupo curso, del mismo colegio en Brasil, donde algunos tenían obstrucción nasal, ¿cierto? O respiración oral y otros no. Y curiosamente empiezan a visualizar que los con rendimiento académico más descendido son los que respiran por la boca. Ahí en la discusión ellos hacen varios análisis, entre ellos que puede deberse, por supuesto, a la mayor tasa de ausentismo escolar que tiene un niño que está con este tipo de afectaciones en la salud, pero también curiosamente estos niños son los que necesitaban más reforzamiento académico, son los niños que tenían más dificultades para la lectoescritura, por ejemplo. Hay algunos estudios también, el problema es que los genes son muy chiquititos todavía, entonces no da para generalizar los resultados, no da para decir que hay una relación directa, pero sí hay una tendencia que se observa entre las dificultades académicas en términos de las matemáticas, por ejemplo, y también la respiración por la boca. Entonces, la motricidad orofacial va de la mano con esto, no podemos dejarlo fuera. Por lo tanto, siempre tenemos que observar cómo este niño está respirando, cómo está desarrollando sus funciones orofaciales. Tal como decía la colega, se evalúa. El tema es qué hacemos con esta información y cómo hacemos que transversalmente se trabaje junto con todo lo demás que nos demanda el sistema cuando estamos apoyando a este sistema escolar acá en Chile. Eso es importante. Claro. Creo yo también que el tema de que se evalúe muchas veces porque aprendimos que era necesario evaluarlo, pero no comprendimos el por qué es necesario considerarlo. Y muchas veces puede ser que la parte de evaluación de otras funciones orales, orofaciales en general, sea pasada por alto por no contarle el peso. Entonces creo yo también que el realizar este tipo de instancias, que básicamente busca difundir un poco la información científica al respecto, nos ayuda también a que las personas que están trabajando en educación vean que puede ser un rol importante. Ahora, con esto no queremos decir de que si el niño respira mejor, significa que va a terminar aprendiendo mejor. No. Si mastica mejor, no significa que va a tener mejor rendimiento cognitivo por se, ¿cierto? Sino que básicamente sería también una habilidad que pudiese potenciar, que pudiese ayudar, ¿cierto? Pero dentro de eso tenemos todas las teorías también lingüísticas y de rehabilitación al respecto, de estimulaciones. Yo creo que aquí el gran desafío que se vuelve para educación es cómo poder incorporarlo dentro del trabajo que se hace en educación.
Sí. No sé, No, y que a mí lo que se me ocurre, y como entendiendo del rol que hace, desde el rol en el cual uno está, que quizás más allá de abordar la intervención específica por diversas razones, que puede ser muy difícil, por tiempo, incluso por falta de herramientas en relación a la motricidad, o porque hay un montón de otras dificultades lingüísticas que realmente es muy relevante trabajar, pero aprovechar algo muy rico y maravilloso que nos da trabajar en educación, ya sea en escuela de lenguaje, en jardines infantiles, que yo creo que es fundamental, que es el rol de la promoción. Entonces, no solo pensando, bueno, en este niño que tiene dificultad de aprendizaje voy a abordar respiración, sino que cuál es el rol que yo tengo como fonoaudiólogo, sin olvidar que soy fonoaudióloga, trabajarlo con los papás, con los profesores, pero quizás haciendo charlas, como desde esa promoción, y cuando hay alguna alteración más severa o que requiere una intervención más directa, si yo no cuento con las herramientas, saber también derivar, porque muchas veces uno podría derivar y tampoco lo hace. Entonces, eso, creo que la promoción es un rol que debiéramos fortalecer. importantísimo ahí lo que señalas porque comparto 100% tu comentario. Es importante también que sepamos por qué y cuándo derivar, que yo creo que es un tema importante. Ahora, cuando el fonoaudiólogo cree que tiene que derivar, por ejemplo, no sabes que respira por la... Sería bueno que lo lleve al otro fonoaudiólogo, porque muchas veces pasa, pero si aquí tienen fonoaudiólogo, ¿sí? No, pero es que tiene que ir a otro fonoaudiólogo, muchas veces ahí por las especialidades que cada uno va guiando, sabe que otro colega lo podría hacer mucho mejor respecto a esa área, a esa necesidad puntual. Pero muchas veces si yo no entiendo la necesidad real, por qué el niño necesita esa derivación, los papás tampoco caen en la necesidad. Entonces, si yo, en cambio, tengo claro que este niño tiene que ser derivado porque esto va a potenciar sus habilidades, porque, etcétera, etcétera, puedo tener más argumentos para poder casi que convencer a la familia o a los padres o cuidadores que se puedan hacer cargo de esa necesidad también. Entonces ahí viene un rol importante lo que tú comentabas, de que esto se baje incluso desde edades más tempranas, que los padres también sean conscientes de estas habilidades y cómo potenciarlas desde, no sé, pues bueno, como tú comentabas también desde el jardín. Educadores, ¿sí? Profesores también, que sean capaces de detectar cuando el niño está todo el rato con boca abierta, mirando en la pizarra, no sé, como no sé qué ya utilizan ahora en los colegios, son pizarras todavía. Sí, saber detectar en el aula cotidiana. ¿Sí? No solamente como un rol hacia el fonoaudiólogo, sino básicamente todo cómo llaman educación, como la comunidad educativa, ¿no? Sí. Claro. Y eso es lo que se vuelve como desafiante también. Y uno lo hace, Pedro, o sea, muchos fonoaudiólogos en educación hacemos talleres, pero principalmente los enfocamos en malos hábitos orales. Y es algo que se trabaja, entonces, como dices tú y María Paz, quizás sería también darle más relevancia a la respiración y abordarla de manera mucho más directa, con mucha más información y también más estrategias que profes y padres puedan realizar. Claro, dándole también quizás como este tinte más de cuánto se involucra lo cognitivo quizás. Y muchas veces quizás nos quedamos solo en lo estructural. Ahora sabemos que lo estructural también es sumamente importante. No sé, María Paz, respecto a lo estructural, porque hay algunos estudios también que ya nos muestran los cambios a nivel de dimensión de la faringe, ¿cierto? Como a nivel de diámetro, en un respirador oral, hay hartos cambios como a nivel posterior, que son más propensos a generar apneas, hipopneas del sueño. Y de hecho hay unos estudios también que vinculan como el daño cognitivo claro, como alteración de la cognición producto de las apneas del sueño, que tiene todo el sentido si empezamos a hablar de fisiología respiratoria. Pero en relación a lo estructural, como yendo a lo estructural, ¿qué cosas nos encontramos en esos casos, María Paz? Permíteme ahondar un poquito en lo que estabas diciendo antes de ir a lo estructural. Sí, por supuesto. El sueño también es algo súper importante que a mí también me pasaba. No lo tomábamos en consideración cuando estábamos trabajando en los programas de integración o en el ámbito educativo o en general. Y hay una línea de investigación bien importante que hemos venido desarrollando a partir de, yo diría que como del tiempo que inició la pandemia. Y por la subespecialidad que existe en Brasil también de sueño,
en términos de que es una subespecialidad de MO. Y ahí empezamos a visualizar que, claro, como dices tú, esta forma de respirar por la boca también se da nocturnamente y tiende a ocurrir también que nocturnamente se vincula con roncopatía, se vincula con apnea, y que estos ciclos de sueño REM y no REM, de este sueño liviano y profundo, entre comillas, empieza a ser afectado y a no ser desarrollado cabalmente, y que los niños y los adultos que experimentan estas apneas tienen estos micro despertares, porque yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento que estamos muy congestionados, por ejemplo, roncamos y nos autodespertamos, ¿no? Y estos micro despertares en una persona que tiene estos cuadros prolongadamente los lleva a no tener los ciclos de sueño que son importantísimos para los procesos metabólicos básicos, ¿cierto? La homeostasis en términos endocrinos, pero también hay un elemento bien importante ahí, que es la consolidación de la memoria. Nosotros cuando estamos durmiendo, también consolidamos la memoria a largo plazo. Todo lo que hoy aprendemos lo vamos a consolidar esta noche cuando desarrollemos esos ciclos de sueño. Y es ahí la importancia también de consultar cómo está este sueño, más allá de cuántas horas duerme este niño o niña que estamos atendiendo en la escuela, cómo duerme, si es un sueño reparador, si es un sueño tranquilo, si despierta con sed, si se levanta al baño, porque un sueño profundo nos lleva a la suspensión, a la pausa, ¿cierto?, de este sistema urinario porque estamos dormidos completamente. Y por eso es que los protocolos de evaluación de la respiración cambian un poco. Y ahí hemos estado trabajando con Franklin Susaníbar, con otras dos colegas de Estados Unidos hace un par de años, en la transformación del PEFOR. Yo creo que tú lo conoces un poco más. Es una prueba específica en español de evaluación fonoaudiológica del modo respiratorio, que ahora va a ser publicada en inglés si quieren unos mesecitos más, y que trae incorporados este tipo de elementos, porque respiración y sueño se vinculan de manera muy estrecha. Ahora, voy a la pregunta. En términos de la estructura, hay muchos cambios y va a depender, Pedro, de la edad que tiene el sujeto. Y va a depender también de cuánto tiempo lleva respirando por la boca. Nosotros hablamos o utilizamos el término de secuelas, porque muchas veces esta respiración prolongadamente por la boca va a tener secuelas, sobre todo en una personita que está en formación, que está en periodo de crecimiento cráneo maxilar, maxilofacial. Entonces, eso es importantísimo. O sea, hay señales clarísimas de una respiración prolongada por la boca que se manifiestan, ¿cierto?, por cambios no solo en la estructura ósea, ¿cierto?, no solo por estos rostros que tienden a ser un poco más dólicos, no siempre, pero que tienden a ser un poco más dólicos, que tienen cambios a nivel, ¿cierto?, de la dentición, que la postura de la lengua cambia drásticamente porque tienes que respirar por la boca, no como un mal hábito, sino que como una compensación. Eso fue un paradigma que yo tuve que transformar, porque yo creo que a ustedes igual les pasó. Nosotros nos formamos con el paradigma de que respirar por la boca era un mal hábito oral, ¿cierto? Y en ese sentido hoy la ciencia nos comprueba que no, que respirar por la boca viene a ser una compensación, porque este acto es vital, y si tú tienes la nariz obstruida o un componente a nivel, ¿cierto?, de toda la vía aérea superior que está obstruyendo, la única opción va a ser compensar respirando por la boca. Tengo que seguir con esta función vital. Y ahí el paradigma cambia drásticamente en términos de lo urgente que es intervenir, lo urgente que es gestionar, lo urgente que es trabajar de la mano con un médico otorrinolaringólogo generalmente, para realizar los ajustes ahí y la planificación terapéutica en conjunto. No sé si respondo a tu pregunta, Pedro. Sí, sí, por supuesto, claro. Vamos a encontrarnos entonces con alteraciones a nivel estructural, a nivel cognitivo, o sea, vamos entendiendo un poco la importancia de la relación que presenta la respiración con el rendimiento cotidiano. Y no solamente si lo hablamos en el contexto educacional, muchas veces hablamos del contexto educacional refiriéndonos al aprendizaje, digamos, como intelectual, ¿cierto? Pero también en el contexto escolar se dan otros tipos de aprendizaje, entre ellos, por ejemplo, no sé, pues el aprendizaje de interacción, ¿cierto? Las proxémicas, tantas cosas que comienzan a ocurrir cuando me relaciono con mis pares.
Y pasa también que los niños que tienden a respirar por boca muchas veces tienden a tener mayor cialorrea, menor control, ¿cierto?, de su saliva, y son niños que tienden a ser un poco, que tienden a tener más cialorrea o más babosos, ¿cierto?, tienden a babear un poco más. Y que muchas veces a causa de eso son rechazados también por sus padres. Yo en algún momento comenté esta experiencia que yo ahora hago el análisis ya de grande, ¿cierto?, que teníamos un compañero en el colegio y que yo digo ahora, claro, pues él era respirador oral. Ahora que uno ya estudia y ve y uno como que hace recuerdo al pasado, era respirador oral porque estaba caía su saliva. Entonces él tenía toda la característica de un respirador oral, ¿cierto? Y además babeaba mucho. Eso llevaba a que la gente no quisiera jugar a los tazos con él, ¿cierto? Porque babeaba los tazos, los mojaba. Entonces claramente también lleva al bullying, lleva un poco a la segregación, a no querer juntarse con él, y eso también comienza a intervenir en el proceso de aprendizaje. El niño ya no quiere ir al colegio. ¿Sí? Entonces, finalmente está impactando no solamente en el tema intelectual, ¿cierto?, sino también en cómo me interrelaciono con otros, y finalmente es un mundo de cosas que son más importantes que solo o sea, que también son igual de importantes que lo cognitivo, digamos, como el aprender a relacionarme con otros. No sé, Frank, ¿qué opinas al respecto? No, totalmente de acuerdo. Y sumado a lo que dice ahí Jimena, que además tienen más dificultades auditivas. Entonces, por diversas razones claro, que empeora la ecuación. A mí me surgen dudas prácticas, como fono que no trabaja respiración, pero no que no lo observo, es imposible siendo fonoaudiólogo no observarlo, no notarlo, es como que ya, también está en la formación de uno. Probablemente un fono que se dedique a audición igual va a escuchar un TCH, una R mal pronunciada, o sea, es parte de nuestra formación. Pero claro, yo lo estudié hace muchos años, entonces me encantaría saber de su boca cómo aconsejarían a fonoaudiólogos educativos como yo, o quizás a papás o profesores por ejemplo, desde qué edad derivar para cirugía, o en qué cosas no deberíamos fijar para esa derivación. Creo que eso es súper importante, porque si no quedo en lo general y veo muy útil saber esa información. Claro, sí, sí. O quizás otra estrategia o tips que nos debiéramos fijar. Sí, comprendo. Voy a dar respuesta un poco y María Paz y la complementa, porque yo creo que hay mucha más información, ¿cierto? También ha cambiado un poco el paradigma en el mundo médico a nivel de otorrino, ¿ya? Porque antes se esperaba que los niños tuvieran entre 7 o 8 años para recién operar. Entonces, todavía hay algunos que están como con ese, digamos, como con esa mentalidad, pero ya cada vez ha variado menos. Lo importante es que lo importante es entender que apenas yo vea o visualice algún signo de una respiración oral, ya sea producto de que el niño anda todo el tiempo con la boca abierta, ve televisión, y anda así, ¿cierto? Lo siento, escucho que ronca mucho, tiene mal sueño, ese niño tiene que tener consulta, la familia tiene que consultar a otorrino para salir de dudas, ¿sí? O evaluar y detectar tempranamente. Yo he recibido en la actualidad niños operados desde los 4 años en adelante que han recibido algún tipo de intervención para poder despejar vías aéreas y que el niño respire más por la boca. Durante los primeros 8 años de vida hay un crecimiento importante a nivel cráneo cervicomandibular, o sea, hay un crecimiento de formación del viscerocráneo, del neurocráneo importante. Por lo tanto, mientras más tiempo pase, ¿cierto? Mientras más dejemos estar, o sea, con menos input de estimulación de estos huesos fértiles, mayores consecuencias, la palabra que usaba la María Paz, olvidé tu palabra, ¿cuál fue, María Paz, que usaste? Como... Secuelas. Las secuelas, claro, vamos a estar presentes a mayores secuelas, ¿sí? Más terribles también. Por lo tanto, mientras más pronto sea esta intervención, mientras antes sea la detección, el diagnóstico y la intervención a nivel estructural, bueno, mejor es también pronóstico va a tener ese niño, y la rehabilitación también se vuelve más rápida, ¿sí? Porque hay que entender que lo que ocurre después de la cirugía en niños que ya pasan mucho tiempo y son operados, hay una disfunción muscular importantísima, porque en algún momento también le llamaban, si está operado, ya no es orgánico, pero sigue con la boca abierta. Eso también es mal hábito de respiración oral, que por mucho tiempo se trabajaba como ese pseudodiagnóstico desde los otorrinos, el hábito de seguir. Pero básicamente eso responde a una disfunción de la musculatura elevadora de mandíbula, ¿sí? Que finalmente se comandó, ¿cierto?, a la necesidad de mantener más hipofuncionante esa musculatura para poder sobrevivir, básicamente, que es respirar. No sé qué opinas tú, María. Estoy muy de acuerdo contigo y es importantísimo, me viene a la cabeza un estudio que habla de que desde los años 80
Hay un estudio que habla de que antes nosotros visualizábamos la boca abierta y decíamos, es respirador oral, pero no basta solamente con observar la boca entreabierta, sino que también este último estudio habla de que hay al menos 7 indicadores físicos y más que físicos de salud, que nos van a marcar la pauta de cuándo sospechar de una respiración alterada. Claro, por supuesto, uno es la boca entreabierta porque es como el signo patognomónico, ¿no? Pero también debemos fijarnos, como dices tú, en esta musculatura, en esta forma de alimentarse. Pensemos en cuando nosotros estamos con un resfrío, nuestra nariz está tapada, ¿cierto? Está obstruida, ¿y qué hacemos? Comemos de una forma diferente, percibimos menos sabores. Los estudios nos han mostrado que incluso las papilas gustativas de animales que tienen la nariz obstruida cambian su morfología. Por lo tanto, por supuesto que nuestra forma de alimentarnos y de percibir este mundo alimentario es distinta. También otro indicador, por supuesto, como decía la profesora Jimena, importante sobre todo en los niños que están en etapa de adquisición de los fonemas, es la audición. Pensemos en estas otitis, ¿cierto? Que van vinculadas, ¿cierto? A ser un niño y a tener una disposición de la tuba auditiva distinta. Combinado con un respirar por la boca, en donde no tengo este filtro que me cuida, que me protege de los agentes patógenos, por supuesto que puede afectar la adquisición de algunos fonemas de baja frecuencia. Profesora Jimena, si yo tengo falta de tecnicismo aquí auditivo, usted por favor me ayuda, pero se da muchísimo. Los niños que están en adquisición lingüística tienen algunos cambios en términos de inclusive su voz, algunos formantes son diferentes, y también por supuesto la forma de hablar, se da esta insuficiencia o esta incoordinación, ¿cierto? Fonorrespiratoria muy marcada cuando son respiraciones orales, ¿cierto? Complejas. Y lo otro es la salud en términos generales y por supuesto en términos de la salud oral. Las personas que respiran por la boca tienden a tener una salud oral mucho más deteriorada en términos de mayor caries, de resequedad. Pensemos en que la saliva nos protege de las caries también. Y también, por supuesto, el IMC. El IMC va de la mano también con la respiración, con las apneas que tú nombrabas al comienzo. Entonces todo esto debiéramos observarlo y sumarlo a nuestras anamnesis independiente de la edad que tenga el usuario, porque van a ser indicadores. Ahora, ojo, toda la cirugía, todos los pacientes respiradores orales, eso es lo que quería decir yo, no son candidatos a cirugía. Muchos de ellos van a necesitar un tratamiento farmacológico, una gran cantidad, por supuesto, va a necesitar cirugía si pensamos en los que tienen una hipertrofia tonsilar, por supuesto, o una desviación de septo nasal, pero también hay un cúmulo de pacientes bien importante que no siempre lo consideramos hasta hace poco, que son los que tienen, por ejemplo, una rinitis alérgica, porque son eventos que ocupan una parte del tiempo, que no son constantes, que no son crónicos, pero que si se suman en el tiempo causan las mismas secuelas prácticamente que una respiración oral prolongada por las razones que manifestamos en términos orgánicos. Y lo otro importante es que los protocolos quirúrgicos hoy, o hasta hoy, no consideraban al fonoaudiólogo para la rehabilitación, porque pensábamos en que al quitar esta obstrucción, ¿cierto?, la respiración se iba a dar por la nariz, y este engrama motor no cambia si ha estado ahí arraigado tanto tiempo. Entonces es importante porque en más de la mitad de los pacientes ellos van a continuar respirando por la boca, aunque se haya corregido esta obstrucción en la vía aérea superior, y ahí el rol del fonoaudiólogo es fundamental, y por eso es que debemos estar atentos a ello. Sí, de todas maneras. De hecho, ahí también hay un tips importante que muchas veces pasamos por alto, es que si la medicación está siendo utilizada o no, porque y eso también puede ser incluso aquí, solamente se está buscando un tamizaje, se trabaja en educación, tiene la oportunidad de hablar con los padres, preguntar, no sé si fuimos al otorrino, ya, pero ¿y qué le dio? No solo de medicamento, ¿y qué tal? ¿Está usando los medicamentos? Y muchas veces ahí los padres fallan, porque no lo creen tan necesario, porque creen, incluso algunos por miedo, ¿sí? Aquellos niños que tienen demasiada inflamación a nivel de la mucosa respiratoria alta, son medicados a veces con corticoides, ¿sí? Y los papás tienen mucho recelo al corticoide. Entonces tienden a no medicarlo para no sé, en verdad, a mí
los padres muchas veces confiesan. La verdad es que como desde la ignorancia, una vez me dijo una mamá, yo escucho la palabra corticoide y yo no le quiero dar corticoide a mi hijo porque siempre he escuchado que es malo. Entonces la niña estaba pero así con la nariz, no respiraba nada, y finalmente entrando al tratamiento, siguiendo las órdenes médicas, esa niña comenzó a respirar. Claro, no era nada orgánico, sino que era algo más bien a nivel de las mucosas, inflamación, etc. Entonces también ahí pudiese ser como un pilar importante a preguntar en nuestras anamnesis, quizás si es que está medicado y si es que el uso de medicamentos está siendo utilizado, y bueno, visualizar todas estas alteraciones que contaba María Paz. Y sí, pues, derivar siempre a otorrino de forma temprana, mientras más temprano mejor. Y eso, no sé si respondemos tu pregunta, Francisca. Sí, la responde. Me acuerdo, yo fui operada de adenoides, ¿saben a qué edad? ¿A qué edad? A los 6 meses, según mi madre. Mira. ¿Por qué? No tengo idea, pero a los 6 meses. Eso, lo que comentabas en relación a la alergia, a las rinitis, se me viene a la cabeza también por experiencia y por niños que yo he atendido, incluso papás buscan otras alternativas en lugar de la medicamentación y en lugar de la cirugía, y por ejemplo en la alimentación. Y ahí más se hace necesario una visión integral, y ya quizás no solo incorporar a fonoaudiólogos, otorrinos, quizás a nutricionistas, o realmente ver, porque a veces uno no sabe, también es desconocimiento de que si realmente hay una relación con la alimentación del menor. Entonces, pero yo he escuchado mucho esto de, no sé si les ha pasado, pero de que no hay que darles leche, eliminar los productos lácteos. Entonces, Claro. a No sé si... veces no resulta nomás. Claro. Sí, no sé si en relación como al tipo de rinitis alérgica con los lácteos, María Paz, no sé si has escuchado. Yo he escuchado más No lo por el sé. tema de la alergia a la proteína de la leche de vaca como a nivel gástrico, como que hay harta adecuaciones Claro. que se están haciendo. Lo que sí serviría para detectarlo desde la alimentación y que puede ser un estado de alerta es ver niños que están todavía en alimentación papilla. Mm. Y eso uno llama al ojo, o sea, es atractivo para uno como clínico, ¿cierto? Decir, pero ¿por qué todavía está con papilla? Y muchas veces la respuesta de los padres es que es más fácil, porque resulta que masticando tarda mucho. Entonces yo no puedo estar mucho rato, entonces yo le paso papilla y es mucho, y claro, solamente traiga, no hay trabajo, no tengo que mantener la boca cerrada mucho tiempo. Pero ¿por qué tarda mucho? Vamos a evaluar masticación y claro, pues el niño está todo congestionado, evaluamos las funciones orales y claro, pues le cuesta un mundo masticar, la musculatura orofacial también se debilita, ¿cierto? No recluta las fibras necesarias y en consecuencia todo viene a algo como asociado a la alimentación, esta modificación de la consistencia. Entonces también pudiese ser algo que pudiese tener ojo quien está haciendo tamizaje en edad escolar, algo interesante también que se pudiese encontrar frente a esas preguntas. Oye, Y lo ¿y el otro, mito? perdón, Disculpa, María, pero es que es una pregunta y de ahí en función de lo mismo. Algo que también yo he escuchado mucho desde la escuela es esto de que cuando hay amígdalas hipertróficas tienden a comer con papilla porque les molesta comer y tienen la sensación de que les queda comida en las amígdalas. ¿Qué piensan de eso? ¿Es real? ¿No es real? ¿Mito o realidad? no lo sé, no he tenido pacientes que tengan ese relato. Yo Sí he tenido pacientes. ¿Tú, Pedro, sí? No, sí te escuchamos. ¿No? ¿Me escuchan? Sí, Que no sé, como que sentí que todo se quedó pegado, sí. no sé, pero tú ibas a decir algo, María Paz, ¿o no? No, decía que yo no he tenido pacientes con esa característica, pero sí he tenido pacientes que evitan los sólidos, eso sí, que evitan mucho la consistencia sólida por la gran dificultad que implica, ¿cierto?, gestionar este sólido en términos funcionales. Nosotros hablamos de una masticación eficiente y esta masticación eficiente es muy compleja y generalmente no se encuentra en un respirador oral crónico. Por ejemplo, con la hipertrofia tonsilar que tú mencionas, esa respiración crónica, ¿cierto?, hace que tenga que masticar menos veces, que no pueda, ¿cierto?, generar esta molienda propiamente y este manejo del bolo como se debiera. Y eso genera finalmente que el usuario prefiera los semisólidos o incluso una consistencia más pendiente o más cercana a los semilíquidos. No sé si te ha pasado, pero...
No, no he tenido, o sea, yo he tenido pacientes que han relatado la dificultad para tragar como molestia, pero siempre son más sindrómicos, como pacientes de síndrome de Pierre-Robin, no sé, como que hay poco crecimiento de la mandíbula, está todo muy pegadito, y los niños tienden a recibir esa sensación de que cuando quieren tragar como que no pueden, les cuesta por la obstrucción. He visto niños, por ejemplo, no sé si hablamos como de Broski, como para poder hacernos la idea como genérica, un Broski 3, y no hay tantas dificultades, o sea, no generan. A ver, ¿cuál es la clínica? Es que tienden a tener mayores mayores estados de amigdalitis, o sea, ¿no? Mayor estado de inflamación, como que tiene que estar muy activo ese tejido, por lo tanto el niño refiere dolor, pero producto de que pasa mucha inflamación, entonces al momento de tragar presenta como esta odinofagia. Pero en relación como a solo si está sanita de esas amígdalas grandes, por lo menos no me ha tocado, a no ser que sea más estructural como a nivel mandibular. Ahí sí ya he tenido usuarios, pero como te digo, son netamente síndrome. Pero claro, igual tiene sentido, o sea, es que no todos los sistemas biológicos son iguales, entonces claro, puede haber un niño que sienta sus amígdalas más y no sé, que le genere como la dificultad al tragar, puede existir. Además también de que las amígdalas generan mucho también acúmulo, como son estos conocidos como, no sé, la palabra oficial, María, para que se tome ayudas ahí, pero son como estos conocidos como tonsilolitos, que es como este acúmulo también de ciertas calcificaciones por producto de comida que queda entre medio del tejido tonsilar, que incluso también son causales muchas veces de, digamos, como del mal olor de la boca, ¿sí? Claro, son pequeños cálculos, Sí. formaciones bien Sí. de ese tipo, son tonsilolitos Sí, que se forman ahí. y las amígdalas más grandes tienden a generar mayor acúmulo también, y eso puede generar mucha molestia y dificultades ahí asociadas al tejido, pero más que eso es como... Y mal aliento también. Sí, pues la Sí, litosis es parte se del... genera esta litosis. Sí, es como lo más genérico que podría hablar como de las que son más grandes, como esas son las consecuencias principales. Sí. Oye, es interesante todo lo que puede salir desde acá. Yo creo que nos quedan, yo sé que pueden quedar muchas dudas al respecto, en forma de conversación, se van realizando ahí como varias dudas respecto, no sé si alguien, bueno, iba a decir si alguien tenía preguntas, la Nati levantó su mano. Sí, yo quiero preguntar, bueno, ustedes saben que esta no es mi área, pero lo encuentro muy interesante. Y lo que me suele ocurrir, que de repente creo que nosotros a veces sabemos mucho con buenos fundamentos y finalmente nos cuesta como a lo mejor, no sé si difundir ese conocimiento para que se puedan generar programas, proyectos, espacios de trabajo. Entonces, no sé, les pregunto a ustedes tres, ¿hacia dónde a lo mejor eh, pondrían sus fichas o a lo mejor hacia dónde apostarían para que lo que estamos conversando se materialice como en algo, no sé, específico, por ejemplo, para un trabajo comunitario o como una intervención propiamente tal en contextos educativos o, no sé, lo dejo abierto. Sí, yo creo que se vincula mucho o pudiese ser vinculado bueno, si hablamos como el mundo académico aquí en la universidad, a algún proyecto de extensión que permita vincularse con ciertos quizás jardines infantiles o colegios en algún sector donde haya educación o apoyar a los fonoaudiólogos que están trabajando en esos lugares para llegar con mayor información, con material en preparación a tanto profesores como docentes y también a la comunidad educativa en general. Yo creo que por ejemplo, yo partiría desde los jardines. Creo que es una muy buena estrategia como educar a nivel de ese tipo de enseñanza, desde el tipo de alimentos, por qué utilizar, por qué tiene que existir la modificación de la dieta a nivel de consistencia, favorecedor del crecimiento craneofacial, por qué los niños tienen que respirar por la nariz y no simplemente decirle que respire por la nariz. Decir a los papás, dígale que respire por la nariz, es muy diferente decirle el niño tiene que respirar por la nariz porque los beneficios asociados a su cognición, asociados al aprendizaje posterior van a ser, ya, entonces, la justificación muchas veces puede ser que algunos colegas que les falte o tengan dudas, ¿sí? Entonces uno pudiese llegar a través de eso a colaborar con ellos en algún tipo de charla informativa a las comunidades educativas. No sé qué opinas tú, Francisca, o María Paz. Yo, Dale, Fran. Ya, no, yo concuerdo contigo y a eso le sumaría que muchas veces también falta el cómo desde la empatía hacia los papás, como
muchas veces es muy fácil, entre comillas, decirles que respire por la boca, o sea, que respire por la nariz, no, por la boca no, por la nariz sí, pero el cómo desde el manejo, porque no es llegar y decirle, o que si al niño cómo se le insiste, que si llora, que si no quiere hacerlo. Entonces yo creo que es necesario anticiparnos a todo ese tipo de estrategias para poder decirle, bueno, tiene acá opción A, B, C, D, E, porque si no queda en nada, muchas veces. Eso. Eso que tú dices es muy cierto, principal también porque eso es lo que nos hace a nosotros ser terapeutas. No sé si me escuchan, me pegué, ¿no? ¿Me pegué? Sí, te ¿No? escuchamos. Sí. Sí, eso es lo que nos hace ser terapeutas y no médicos, ¿sí? Que doy simplemente una instrucción y veo si el paciente obedece o no obedece. O sea, nosotros tratamos de hacernos cargo del problema y también de la solución. Por lo tanto, creo yo que, claro, estas paradas de extensión no es como llegar dioses, ¿cierto?, a decirle qué cosas están haciendo mal y qué cosas están haciendo bien. Pues, o sea, es llegar, visualizar las dificultades y entregar estrategias para abordarlo, ¿sí? Y tener algún lugar para recibir quizás, no sé, pues, las necesidades más puntuales, poder colaborar con la comunidad. Como María Paz, ¿algo Y que lo vas a otro decir? importante, sí, yo quería complementar en que, claro, tenemos que sentar estas bases desde la vinculación con el medio, efectivamente desde las etapas más tempranas del desarrollo, pero también desde mi perspectiva es importante generar instancias de trabajo multidisciplinario. En la formación no solo de fonoaudiólogos, sino que de las otras áreas, por ejemplo, la odontología, la medicina, como dices tú, la kinesiología, la nutrición, que también nombrábamos hace un rato. Es importante que exista conocimiento de esta importante área de trabajo que es la respiración y de cómo es importante porque finalmente es la punta del iceberg de un trastorno mayor que incorpora todas estas áreas y más. Entonces también eso yo creo que es fundamental. Sí, toda la razón. Tenemos otra mano por ahí levantada, Belén. Sí, yo hablo, o sea, pregunto desde mi poca y nada experiencia como estudiante, que en verdad tengo dos preguntas. La primera, porque igual, o sea, como he estado escuchando todo el rato, porque al final, como motricidad orofacial no es como solo la respiración y el contexto educativo no es solo el aprendizaje. Entonces, ¿cómo afecta como todo lo que es la motricidad facial? También, por ejemplo, en lo social, como si hay algo que se sabe de cómo afecta. Ese es como mi primera pregunta, así a grandes rasgos. Y lo mismo como lo que también dijo el profe Pedro, como la alimentación, o sea, como todo el proceso, el mismo proceso educativo. Esas dos. Gracias. Si hablamos en contexto, claro, muchas gracias por tu pregunta, Vale. Si hablamos en contexto educativo y como en algún momento en el conversatorio, como que lo topamos un poquito al hablar de que, claro, uno no va solo al colegio a aprender, o sea, aprender, porque finalmente relacionarte también es aprendizaje, o sea, aprender a relacionar, Claro. pero no solamente es intelectual, como el de adquirir conocimiento intelectual, sino también adquirir conducta social. Yo les contaba la experiencia de este chico, ¿cierto? De que después, ahora haciendo el análisis, me da cuenta del impacto que pudiese tener su funcionalidad social, ¿cierto? En el medio donde él se desenvolvía, porque como consecuencia tenía que no podía controlar su saliva. Entonces, como mojaba los tazos, el niño no quería ser parte, ni los niños tampoco querían que él fuese parte del contexto de juego. Y obviamente eso influye netamente en el desarrollo personal, pues. Sabemos que muchas de las dificultades que después llegamos a la adultez nacen también en nuestra infancia. ¿Sí? Entonces claramente tiene un vínculo. Incluso el mismo tema de la alimentación pasa de que muchos niños no comen en el colegio porque comen consistencias diferentes a los de sus compañeros, entonces o los papás los retiran para el almuerzo o finalmente no llevan al almuerzo, esperan llegar a almorzar a la casa y se pierden también de experiencias de interacción, producto de malas funciones orales. Y ahí estamos interfiriendo no solamente en lo cognitivo, sino también lo otro que es importante que entrega el colegio, la escuela, ¿cierto? Que es básicamente aprender la interacción. No sé, Fran. No, yo concuerdo plenamente contigo y además que en el colegio no solo van a recreo, sino que también almuerzan ahí, lo que decías tú, y entrega, o sea, es la capacidad de poder, la oportunidad más bien de poder ir a observarlos en la alimentación, a observar cómo se relacionan. En ese momento yo creo que es fundamental.
Yo no conozco, Belén, ningún estudio, porque tampoco lo he buscado y ni me lo he topado, que relacione respiración o... mi conexión está inestable. O todos estos temas que estamos hablando con habilidades sociales, pero probablemente hay. Y si uno ve como todas las relaciones indirectas, a Pedro yo le comenté hace un rato que encontré uno de Polonia, que eran 221 niños, que tenían hipertrofia de amígdalas, tenían apnea, y la mayoría tenía, lo tengo acá anotado, mis torpedos, dificultades en la memoria, concentración, atención, problemas de aprendizaje, percepción auditiva baja e integración sensorio-motor, también dificultades en esas habilidades. Entonces no es raro pensar que además pueden tener dificultades a nivel social. El tema de la causa sí podría llevar a muchas hipótesis, si es la hipertrofia lo que causa la relación social, o la hipertrofia que causa estas dificultades en estas habilidades que causa lo social, pero de que probablemente hay una relación y probablemente hay estudios también, es lo más seguro. Sí, de a poco eso también ha ido como... Y también el rol fonoaudiológico en investigación, porque ahora sí tenemos pocos fonoaudiólogos en motricidad orofacial, fonoaudiólogos en motricidad orofacial que se dediquen a la investigación, también escasean más. Entonces, Pero vamos de a avanzando. poco, sí, por supuesto. Sí. Pero también el rol que está cumpliendo María Paz en su doctorado, ahí lo poquito que puedo aportar yo también desde la tesis de magíster, comenzar a levantar. Yo creo que eso es lo que nos invita un poco también, lo que se invita un poco a la fonoaudiología, como salir de nuestra propia ciencia, ¿cierto? Ir a buscar respuestas afuera. ¿Qué pasa como le comentaba María Paz, desde la morfología, desde el estudio de las ciencias morfológicas, desde el estudio de las ciencias biológicas, como lo hace también la Fran desde la ciencia educativa, sí, como atrevernos a salir de nuestro estado de confort y comenzar eso a traerlo a la disciplina, a traerlo al crecimiento de la fonoaudiología, y claramente eso aporta a que crezcamos nosotros como disciplina, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Por Y algo los jóvenes. importante es la investigación, como dices tú, para comprobar y tener práctica basada en la evidencia. O sea, gracias a los estudios de los últimos años hemos tenido cambios de paradigma importantes en motricidad orofacial. Yo siempre le digo a mis estudiantes de pre y posgrado, cuando yo me formé hace algunos años, nosotros hacíamos masaje en el frenillo de la lengua. Ese paradigma cambia cuando al microscopio se coloca el frenillo lingual y se observa que tiene una gran cantidad de fibras colágenas tipo 1, o sea, era imposible por más masaje que hiciéramos en alargar ese frenillo. Entonces eso nos comprueba lo importante que es estar siempre haciéndonos preguntas, respondiendo a ellas con ciencia. Y hacer ciencia no es solo hacer estudios, sí, también es hacer revisiones sistemáticas de literatura, observar qué está pasando en las publicaciones en otros idiomas. Por ejemplo, en el área de respiración que hoy día estuvimos conversando, hay muchos estudios en inglés que se están haciendo, sobre todo en Japón, por ejemplo. Hay estudios animales, hay estudios también vinculados en los contextos educativos en Brasil primordialmente. Entonces, ir nutriéndonos de eso e ir relatando también qué ocurre en nuestro ambiente en los congresos, en las jornadas científicas. Ahí Pedro les podría contar que se organizan acá a nivel nacional también y a nivel internacional, porque ahí uno va visualizando qué está haciendo el colega tal vez en un contexto parecido, con un caso semejante, y viendo cómo se va avanzando en términos clínicos también, integrando la ciencia con la clínica. Eso es súper, súper importante. Eso es lo que nos potencia y nos hace más también grandes. O sea todo tiene justificación, pero todo nace El también oxímetro nos sirve, exacto. Claro, pero todo nace desde la clínica también, pues, o sea, desde las preguntas. Por eso no hay que tenerle miedo al ser cuestionado. Yo cuestionar mis propias prácticas, darme cuenta, oye, ¿esto en verdad servirá o no? Yo creo que eso es lo que nos lleva, bueno, a mí me llevó a las ciencias básicas cuestionándome que si realmente estaba haciendo las cosas bien o no. Claro, alguien me dijo que sí, pero ¿dónde está eso? Bueno, y un poco la invitación. No sé si alguien más de la gente que está escuchando tendrá alguna pregunta, algo que quiera aportar a esta conversación que ya está llegando a su finalización. Bueno, al parecer no. No sé si María Paz quisieras decir algo más al respecto como para cerrar.
Nada, yo quiero agradecer. Siempre es importante ser agradecido y creo que estas instancias se deben generar más seguido, ¿sí? Sí. Es realmente un honor poder ser parte de este conversatorio. eh, eh, y yo espero que como conclusión quede la semilla, ¿cierto? La invitación a seguir siempre haciéndonos preguntas, aunque estemos egresados de la carrera, aunque llevemos varios años ejerciendo, tal vez en un contexto que consideramos muy distante de la motricidad orofacial, siempre tener en mente que la motricidad orofacial se está vinculando con nuestro usuario, sea niño, sea adulto, sea adolescente, de una u otra forma, y que cuando estudiamos fonoaudiología, por eso vemos muchas áreas distintas, si bien nos dedicamos a una preferentemente, nuestro paciente o nuestro usuario es un ser integral que suele tener vínculos con motricidad orofacial y las otras áreas, aunque su motivo de consulta primordial tal vez sea otro. Eso yo creo que es la mayor conclusión, y no olvidar la ciencia, no olvidar la base, ¿cierto?, científica que tienen los ejercicios, el ejercicio terapéutico, las técnicas clínicas que vemos van cambiando en los últimos años gracias a eso. Sí, sí, muy cierto. Francisca. También agradecer la instancia. Siempre es bueno salir de la zona de confort. A mí, yo lo hablé con Pedro, era como, este tema me saca de mi zona, pero creo que es necesario conversar, que es la idea del conversatorio. Y me deja muchas ideas para hacer en el internado, para promover la promoción. Así es que espero poder realizarlo. Sí, sí, de todas maneras. Desde, bueno, palabras mías, Pedro, ¿tiene algo que decir? Sí. Agradecerle primero a María Paz por haberse dado el tiempo, por su ocupada agenda de doctoranda y profesora de la universidad, poder conversar con nosotros, siempre un gusto. Con María Paz somos amigos, también compañeros de la especialidad de motricidad orofacial allá en Bauru, en la Universidad de Sao Paulo, así que de hecho vamos en septiembre nuevamente a estar por allá. Así que estamos viviendo juntos esa gran experiencia que es estar ahí aprendiendo desde otra cultura también. Y agradecerle también a Francisca por haberse motivado, digamos, en esto, frente a esta idea, a pesar de que estaba ahí como media compleja y como que nos damos cuenta que no estamos tan lejos, ¿cierto? Y en el momento de conversarnos, mira, lo importante que es esto, y ahí se agradece un montón la disposición del equipo, en general de todos los colegas, de estar siempre queriendo ir más allá y no que solo que antes estaba con fuerza, no que mira, hablemos de esto, ya, vamos, hablemos y conversemos. Así que agradezco también a la organización por habernos permitido dar este micrófono para poder ahí expandir un poquito más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les recuerdo brevemente que tenemos una encuesta para conocer la opinión. Como comentábamos al principio, estamos partiendo y nos importa mucho saber qué sugieren, qué opinan, si les gustó o no, para poder en el fondo también adaptarlo en la medida de lo posible. Así que gracias nuevamente a todos nuestros asistentes y nos encontramos próximamente en otro conversatorio también. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, que estén Chao. bien. Gracias igualmente.